Buenos días, amados hermanos y hermanas de la congregación en la Divina Trinidad en San Mateo Xochimilco, en Yecapixtla, Morelos, de Aposento Alto en San Pedro Tlalmimilulpan, de las iglesias en Rancho Alegre, Río Sapo y Yagua de Niño, en el estado de Oaxaca, hermanos de otras congregaciones y amigos que nos ven a través de nuestro canal oficial. Los saludo nuevamente desde mi hogar, que es también el de ustedes. El pasado 24 de abril, en la palabra que fue compartida ese día, hacía la pregunta si son estos los últimos tiempos, y pudimos contestar afirmativamente, con base en la Sagrada Escritura, que sí, realmente estamos en los últimos tiempos. De igual forma, les decía que existen otras evidencias que nos confirman esta situación, que veremos brevemente el día de hoy, porque me gustaría seguir con la profecía de nuestro Señor Jesucristo que encontramos en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo respecto a las señales antes del fin. Antes de continuar, los invito a acompañarme para escuchar y entonar juntos en cada uno de los lugares donde nos encontremos esta alabanza para glorificar y honrar el bendito nombre de Dios y posteriormente hacer una oración pidiéndole al Señor nos dé la sabiduría y entendimiento acerca de la palabra que será expuesta en este día. A ti atribuimos la gloria. Vamos. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Vamos, cante más fuerte. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Una última vez. A ti atribuimos la gloria. A ti atribuimos la honra. A ti atribuimos poder y majestad. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Santo eres, Señor. Vamos a orar al Señor. Dios bendito y Padre Santo, estamos nuevamente, Señor, delante de tu presencia, poniéndonos en tus preciosas y benditas manos para pedirte, amado Dios, que seas tú, Señor, hablando a tu iglesia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, a través de mi persona, haciéndonos saber y conocer lo que tú esperas que nosotros aprendamos y conozcamos de ti el día de hoy. Que tú permitas que yo mengue, Señor, para que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, bendito Padre. También te pido, Señor, que tú le des la sabiduría a mis hermanos, que tú permitas que ellos abran su mente y su corazón para que tu palabra quede grabada en lo más profundo de su ser, sabiendo que tu palabra no regresa vacía. Estamos, bendito Padre, en los últimos tiempos y yo te pido, Señor,
Señor, que tú seas el que nos dirija, como siempre, Señor, lo haces en esta prédica, que podamos nosotros conocerte un poco más. Gracias te doy, Señor, por este tiempo que tú nos permites, agradeciéndote todo esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien glorificamos y honramos hoy y siempre. Amén y amén. Recordemos, hermanos, que en la ocasión anterior mencionamos que los discípulos le habían formulado a nuestro Señor las siguientes 3 preguntas con respecto al futuro. Primera, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo. Segunda, ¿cuál será la señal de tu venida? Y tercera, ¿cuál será la señal del final de la época? Vamos a ver el versículo 3 del capítulo 24 de San Mateo, donde encontramos acerca de esto. Nos dice la bendita palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La respuesta a la primera pregunta relacionada con la destrucción del templo no se encuentra en este Evangelio de San Mateo, sino en el Evangelio de San Lucas, con algunos fragmentos incluidos en el Evangelio de San Marcos. La destrucción en el año 70 de Jerusalén tiene que ver con esta época en la que vivimos, pero no con el futuro en el que vendrá nuestro Señor Jesucristo, de lo cual vimos ya algo la ocasión anterior. Veamos la respuesta de nuestro Señor a la primera pregunta, tal como se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículos 20 al 24. Veamos. Lucas 21, 20 al 24 nos dice la palabra de Dios: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Indudablemente, hermanos, muchos de los que escucharon estas palabras estarían con vida en el año 70 de nuestra era, cuando los ejércitos romanos rodearon la ciudad sitiándola, aislándola del resto del mundo y abriendo una brecha en la muralla, entraron. La destrucción que provocaron fue terrible y la peor de toda su historia, más devastadora aún que la que provocó el rey Nabucodonosor de Babilonia más de 600 años antes. En esta destrucción de los romanos, en el año 70, se cumplió la primera parte de la profecía de nuestro Señor Jesucristo en el discurso conocido como del Monte de los Olivos. Las otras 2 preguntas hechas por los discípulos fueron las siguientes, recordemos. ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del final de la época? Como ya dijimos anteriormente, el Señor iba a responderlas en sus órdenes cronológico y lógico. Contestaría a la última pregunta en primer lugar y a la segunda en último lugar. El primer tema tratado por el Señor fue la señal del fin del mundo, o para decirlo correctamente, el final de la época, porque el mundo nunca llegará a su fin. Por la acción del Señor, el antiguo mundo desaparecerá y una nueva tierra aparecerá en su lugar.
y aunque no sea el fin del mundo, será la consumación de una era, como podemos ver en el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, al cual en este momento no daremos lectura. En este discurso del Monte de los Olivos, cuando Jesús habló sobre su venida, se estaba refiriendo a su regreso a la tierra para establecer su reino. Debemos entender que en aquellos días finales de la época y de la nación de Israel, la iglesia no aparece en escena porque habrá sido removida. En un periodo de guerras, grandes convulsiones y opresión, con una intensidad nunca experimentada en la historia, periodo llamado por nuestro Señor Jesucristo la Gran Tribulación. Desde el Monte de los Olivos, nuestro Señor dirigió su mirada hacia los últimos días de la historia humana y concretamente al periodo de la Gran Tribulación. Pero en el principio de su discurso, es decir, entre los versículos 5 y 8 de este capítulo 24, nos ofreció una imagen de la época actual de la iglesia. El Señor no se refirió concretamente a la Gran Tribulación hasta el versículo 9 de este capítulo. Si usted quiere ver o recordar qué dice nuestro Señor a su iglesia, lo invito a ver la prédica del 24 de abril pasado. El párrafo encabezado por el versículo 9 describe el principio de la tribulación y sus señales. Nosotros estamos viviendo en esta época de la iglesia que algunos prefieren denominar la era del Espíritu Santo. La Biblia clasifica a las personas en tres grupos: los judíos, los gentiles o personas de las demás naciones y la iglesia de Dios, como es destacado por el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, en su capítulo 10, versículo 32. En esta época, Dios está llamando a personas de entre los judíos y de las demás naciones para formar un pueblo que crea en Él, que constituye este tercer grupo que es la iglesia. Es este tercer grupo el que será removido de este mundo en un momento determinado. Entonces dará comienzo la llamada Gran Tribulación. El versículo 9 habla de este principio. Vamos a leer este versículo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. No se mueva de este capítulo 24, lo vamos a seguir consultando. ¿A quiénes se dirigen estas palabras? Evidentemente no aluden a la iglesia, sino a la nación de Israel, que experimentará oposición y aflicción a escala mundial. En este punto quisiera referirme a un hecho que es importante para los cristianos de nuestro tiempo. Mientras los miembros de la iglesia verdadera se encuentren en este mundo, no podrá existir una actitud de antisemitismo a nivel mundial, porque la iglesia la resistiría. Sería imposible que un genuino creyente en el Señor Jesús odiase a los judíos como seres humanos. Ese sentimiento se intensificará con mayor amplitud después que la iglesia sea removida de la escena. Los versículos 10 y 11 nos siguen diciendo: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En este punto es importante destacar que a la iglesia se le advertía con respecto a los maestros falsos, mientras que a Israel se le prevenía sobre los profetas falsos. Por ello, aquí vemos claramente, después que la iglesia haya sido arrebatada, que la advertencia se refiere nuevamente a los profetas falsos, por lo que esta palabra está dirigida al pueblo judío y no a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 12 nos dice:
y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estas palabras afirman un principio de los muchos que contiene este discurso de los olivos, que podemos aplicar a nuestra propia época. Cuando la maldad aumente, muchos dejarán de sentir amor hacia los demás, y esta carencia de sentimientos será una realidad mucho más evidente en los últimos tiempos. Vamos a ver ahora el versículo 13, que a muchos les resulta sorprendente. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. La pregunta es, ¿quiénes permanecerán firmes hasta el fin? En el libro del Apocalipsis leemos que Dios detendrá todas las fuerzas de la naturaleza y del mal, e incluso a las fuerzas del bien, mientras Él coloca un sello de protección sobre varias personas. Así que aquellos que perseveren hasta el fin serán aquellos que Él ha marcado al principio, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor de todos los tiempos, conducirá sus ovejas hasta que llegue el fin. Recordando la ilustración de las 100 ovejas que encontramos en este mismo Evangelio de San Mateo en su capítulo 18, se hará realidad la experiencia del buen pastor que, habiendo comenzado con 100 ovejas, culminará su obra con esas mismas 100 ovejas. Algunos se preguntan sobre cristianos que parecían muy activos militantes de la fe cristiana y, arrastrados por sus propios pecados o por otros motivos, se han apartado de su testimonio público. La pregunta es, ¿serán salvos? No lo sabemos, porque no podemos juzgar ni ver el interior de las personas, pero nos ayuda a recordar la historia del hijo pródigo, relatada en el Evangelio de San Lucas capítulo 15, en la que el hijo pródigo encontró el camino de regreso a la casa de su padre. ¿Verdad que sería desconcertante encontrar en ese relato que el hijo terminó en la posilga y el cerdo en la casa del padre? El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, versículo 22, citó el proverbio que dice: el perro vuelve a su vómito. Además, escribió en ese mismo versículo que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Supongamos que uno de los cerdos de la citada historia hubiese regresado con el hijo pródigo a la casa de su padre y allí hubiese sido lavado y perfumado. Tarde o temprano, el animal habría regresado a su entorno natural en la posilga. Esto nos ilustra la realidad de algunos cristianos que, como el hijo pródigo, habrán llegado a extremos parecidos a una posilga, pero siendo en realidad hijos, algún día saldrán de tal situación como le sucedió al hijo pródigo. ¿Por qué? Porque tienen un fiel pastor que les protege. Amén, aleluya, gloria a Dios. Por ello, acerca de cada uno de ellos se podrán repetir las palabras que acabamos de leer en el versículo 13, este será salvo. El versículo 14 nos señala: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio del reino es aquel que también predicó Juan el Bautista con aquellas palabras citadas en este libro de Mateo en su capítulo 3, versículo 2, que nos dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor Jesucristo mismo comenzó sus actividades con un mensaje igual. En este mismo evangelio, en su capítulo 4, versículo 17, se dijo: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También vemos más adelante en el capítulo 10, en su versículo 7 de este mismo evangelio, que Jesús envió a sus discípulos a predicar ese mismo mensaje. Pero en el capítulo 11, versículo 28, el mensaje de nuestro Señor fue el siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar.
Y en el capítulo 20, versículo 28, Él nos dijo que había venido para dar su vida en rescate por muchos. Pero durante el periodo de la tribulación, el Evangelio, con un énfasis en el reino, será predicado otra vez. Dicho énfasis no es apropiado para nuestro tiempo, porque nosotros debemos proclamar el Evangelio realzando la gracia de Dios. Entonces, alguien podrá preguntarse lo siguiente: ¿es el Evangelio del reino otro Evangelio? La respuesta es no, no lo es. Es el mismo Evangelio con un énfasis diferente. Cuando comienza el tiempo de la tribulación, la gente sabrá que se encuentra cerca del fin, aunque no sepan el día ni la hora de ese fin. Por lo tanto, el mensaje apropiado para ese periodo será: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero insistir en que de ninguna manera existen dos o más formas de salvarse. Dios nunca ha tenido más que una base por virtud de la cual Él salva a las personas, y esa es la cruz de Cristo. Cada ofrenda o sacrificio ofrecido antes de la llegada de Cristo a este mundo tuvo lugar con la expectativa de ese sacrificio en la cruz. Y toda conmemoración desde que Él ha venido mira retrospectivamente a esa cruz, a esa salvación por gracia que nos ha sido dada. Juan el Bautista, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, no solo había dicho: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que también declaró: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan le había identificado. Antes de la llegada de Cristo, todo el que venía a Dios de acuerdo con sus condiciones era salvo anticipadamente, y si utilizamos términos económicos, era como si recibiese un crédito respaldado por la certeza de que nuestro Señor Jesucristo lo saldaría en la cruz. Las personas son salvas en base a la muerte de Cristo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios nunca salvó a nadie por la ley. En el centro mismo de aquel sistema mosaico se encontraba el sistema de sacrificios. Las personas traían a Dios un cordero porque la ley revelaba que ellas eran infractoras de la ley, que no estaban obedeciendo a Dios y que necesitaban un sustituto que pudiese pagar el castigo por sus pecados. Como dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 19, la ley fue dada para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Llegamos en este punto a una parte que nosotros podríamos titular la gran tribulación con sus conflictos y aflicciones. En esta sección de la Sagrada Escritura, nuestro Señor Jesús describió las señales que identificarían ese periodo de tiempo. Vamos a ver el versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Cuál era aquella abominación desoladora? O en otras palabras, el horrible sacrilegio. El profeta Daniel nos habló de dos de ellos. El primero fue el cometido por Antíoco Epífanes, que atacó y destruyó Jerusalén. Daniel, en su libro del mismo nombre, en su capítulo 11, versículo 31, escribió. Daniel 11:31 nos dice la Santa Biblia. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. La historia ha confirmado que Antíoco Epífanes asoló Jerusalén en el año 170 a.C., ocasión
en la que más de 100,000 judíos fueron asesinados. Interrumpió los sacrificios diarios del ritual del templo, ofreció sangre y caldo de cerdo sobre el altar y erigió una estatua de Júpiter para que fuese adorada en el lugar santo. Sin embargo, en este pasaje que hoy estamos considerando, nuestro Señor se estaba refiriendo indudablemente a la segunda profanación a la cual aludió el profeta Daniel en su capítulo 12, versículo 11, que nos dice: y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, 3 años y medio. Durante el periodo de la tribulación, el templo será reedificado y la nación de Israel se encontrará nuevamente en Palestina. Evidentemente, el Señor estaba hablando del templo y no de la iglesia, porque la iglesia no tiene un lugar santo. Yo en lo personal, y espero que usted también, no espero ver esa gran profanación o sacrilegio, pero las personas que vivan en los últimos tiempos sí, porque esa será la señal que demostrará que se encuentran en el periodo de la gran tribulación. En vez de esperar ver al anticristo y sus profanaciones en el Nuevo Testamento, de acuerdo con la carta del apóstol Pablo a Tito en su capítulo 2, versículo 13, a nosotros nos espera el feliz cumplimiento de la esperanza del regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor dijo: el que lee, que entienda. Lo que significa que la gente que vive en esa época comprenderá lo que esté sucediendo. Vamos a ver ahora los versículos del 16 al 20 de este capítulo 24. Del Evangelio de San Mateo. Entonces, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Vemos que las advertencias se refieren a las personas que se encuentren en una zona específica de Israel. Hay instrucciones concretas para aquellos que trabajando en la agricultura se encuentren sembrando, para que no regresen a recoger su ropa y huyan cuando se enteren de que se ha producido la profanación del templo. También se ve una preocupación por las mujeres en una época poco apropiada para tener hijos. Probablemente en este periodo habrá una explosión demográfica. En nuestro tiempo, algunas zonas de la Tierra ya experimentan una superpoblación, lo cual podría ser una evidencia de que nos aproximamos al final de la época. Y otra vez, observamos que las advertencias de estos versículos se dirigen a personas que estarán cumpliendo el día del reposo, o sea, a judíos. Vamos a ver ahora el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Con la expresión gran tribulación, nuestro Señor Jesús se refiere evidentemente a un periodo de aflicción único, más intenso que ninguno en la historia pasada y que tenga lugar en el futuro. Algunos afirman que la Iglesia pasa en la actualidad y en algunos lugares por aflicciones y persecución, y esto es cierto, pero el periodo que aquí se describe es tan grave que no podrá equipararse a muchos otros periodos de la historia. Continúa diciendo el versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Al final del Nuevo Testamento, en el libro del Apocalipsis, leemos que durante la llamada Gran Tribulación será destruida
una tercera parte de la población de la tierra. En otro pasaje, referido a la misma época, también se menciona que será destruida una cuarta parte, lo cual nos indica el carácter único de este periodo. Sin embargo, hay también una nota de consuelo, ya que se dice que por causa de los escogidos, el periodo de aflicción se reducirá. Los versículos 23 al 25 nos señalan: entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo os lo he dicho antes. Algunos casos de milagros realizados hoy en día deben de ser examinados cuidadosamente, porque el próximo gran realizador de milagros no será Cristo, sino el anticristo y su falso profeta. Aquí se menciona otra vez a los escogidos. ¿Quiénes serán? En la Biblia se mencionan dos grupos de elegidos: los elegidos de Israel y los de la iglesia. Y tenemos que utilizar nuestro sentido común para determinar a qué grupo se refería el Señor Jesús y de quién había estado hablando nuestro Señor hasta ese momento. Evidentemente, de Israel. Por lo tanto, a ese pueblo pertenecen estas personas escogidas. Continuemos leyendo los versículos 26 y 27. Así que, si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Jesucristo venga otra vez, no habrá ningún Juan el Bautista que le anuncie, como sucedió cuando vino por primera vez. Cuando Él regrese a esta tierra para establecer su reino, su llegada será tan pública y evidente como un relámpago. No necesitará ninguna presentación y todos se darán cuenta de su aparición. Vamos a ver ahora el versículo 28 que nos dice simplemente: por donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Otras versiones de la Sagrada Escritura nos hablan de buitres en lugar de águilas. Quizás este sea el versículo más difícil de interpretar en todo el discurso del Monte de los Olivos. Parece extraño que después de haber hablado de su venida gloriosa como un relámpago en el cielo, se menciona a estas aves que comen carne podrida. De la misma manera que hay muerte física y corrupción, donde haya corrupción espiritual, habrá juicio. Considero que la frase se refiere a la venida de Cristo para un juicio, teniendo en cuenta que Apocalipsis 19, versículos del 17 al 19, nos habla de una invitación a las aves para un banquete. Las aves parecen ser en este pasaje agentes del juicio divino, ya que cuando el Señor venga otra vez, vendrá para juzgar, y así es como la inspirada palabra de Dios, que tan elocuentemente describe la gracia de nuestro Señor y la salvación que está disponible para todos aquellos que crean, es igualmente clara cuando habla del juicio de quienes rechacen la gracia de Dios. Para concluir, hermano, hermana, quisiera pedirles que hagamos algunas reflexiones acerca del momento que estamos viviendo por este virus que está azotando a la humanidad. Que nosotros como cristianos somos los que más paz debemos tener en medio del caos. El temor es real, pero es irracional, no es bíblico. Que si confiamos en la palabra de Dios, sabremos que el número de personas que va a morir en este año 2020 ya estaba determinado, que lo único que quizá cambie sea la causa.
La palabra de Dios nos dice que por más que nosotros queramos, no podremos añadir tiempo a nuestra vida. Job, en su capítulo 14, versículo 5, en la versión de la Nueva Traducción Viviente nos dice lo siguiente: Tú has determinado la duración de nuestra vida. Tú sabes cuántos meses viviremos y no se nos concederá ni un minuto más. Salmos 139, versículo 16, en la versión de la Biblia de las Américas nos dice: Tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Por último, en los ejemplos que estamos viendo, en el Evangelio de San Mateo, en su capítulo 6, versículo 27, en la misma versión de la Biblia de las Américas, nuestro Señor Jesucristo nos señala: ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Como podemos ver, aunque nosotros queramos, no podemos agregar siquiera una hora o minuto a nuestro tiempo en este mundo. Que el tiempo que nosotros habremos de estar aquí ya ha sido determinado de antemano. Que si el propósito para nuestra vida que nos dio nuestro Señor se ha cumplido, seguramente dormiremos pronto. Porque sabemos que su voluntad es perfecta. Y si algo tenemos que hacer todavía para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas, nuestra vida será alargada. El mundo se alarma de que han muerto más de 200,000 personas por el llamado COVID-19 o coronavirus. Pero en un lapso de 3 meses han muerto 1,5 millones de niños por el hambre, pero de eso nadie dice nada. Nuestra verdadera preocupación debe de centrarse, debe de estar en los miles que mueren diariamente sin Cristo, que están condenados a una muerte eterna. Que sabemos que el Señor nos ha dado un mandamiento, que vayamos y prediquemos de su evangelio a todas las naciones y a todas las criaturas, y que de esa forma evitemos que ese número de muertes sin Él se siga acrecentando. Dios no nos garantiza que como cristianos estemos a salvo de esta o cualquier otra enfermedad. Quien piense esto no ha leído o entendido la Biblia. Lo que Él quiere es ver nuestra fidelidad en medio del dolor, del sufrimiento, de la maldad, que dejemos de estar confundidos y más bien mantenernos siempre confiados, porque Jesús es nuestro Señor y Salvador. Oremos al Señor. Padre eterno, que gobierna sobre todo el universo, gracias te damos, amado Padre, por este tiempo que tú nos has permitido. Porque sabemos que en todo se cumple tu perfecta voluntad. Gracias por habernos dado luz sobre tu bendita palabra, que nos enseña, por una parte, que la venida de nuestro Señor Jesucristo para arrebatar a su iglesia está cada vez más cerca, pero que también nos da discernimiento para separar, para ver que el periodo llamado de la gran tribulación no es para nosotros, no es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros ya no estaremos en este mundo, que estaremos con Él, gozándonos de darle la gloria y la honra que solamente Él merece. Gracias, Señor, por permitirnos escudriñar tu bendita palabra.
por el tiempo que mis hermanos y hermanas han dedicado para ver esta predicación. De igual forma, te doy gracias, bendito Padre, por aquellos, Señor, que aún sin conocerte, aún sin aceptar a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, han dispuesto su tiempo y su corazón para verla, pidiéndote que tú, Señor, vayas transformando esos corazones de piedra, los vayas rompiendo poco a poco y les des un corazón vivo y eficaz, que lata, que viva para nuestro Señor. Que nosotros, Señor, podamos recordar siempre que tú quieres que vivamos en santidad, que somos pecadores por naturaleza, pero que cada vez que nosotros pecamos, tu palabra nos redarguya. Que nosotros busquemos cada día ser más como Él, como el varón perfecto. Que sabemos que a eso vino a mostrarnos lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Por eso, amado Padre, en ese nombre maravilloso de Él, que dio su vida para que nuestros pecados fueran perdonados sin merecerlo y que nosotros tengamos vida eterna en Él y solo en Él, te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga y que los cuide y los guarde por siempre. Que permita que ustedes estén libres de todas las ataduras del pecado que nos señala este mundo y que podamos vernos presencialmente próximamente. Hasta entonces, Dios los bendiga.